La temporada la estructuramos en 3 periodos, un periodo muy cortito de apenas 3 semanas de descanso, cuando terminamos la última carrera. No es un descanso total, es un descanso activo, hacemos actividades alternativas, lo que nos apetece. Y bueno, al terminar este periodo empezamos la pretemporada, 4 meses muy duros, con muchísimas horas, entre el esquí y el correr hacemos muchas horas. Unas 25 o 28 horas semanales y luego empieza la temporada a mediados de abril más o menos y casi hasta noviembre. La temporada de competición dura 7 meses, se hace muy larga y hay que tener eso, una buena pretemporada en la mochila para poder aguantar. Durante la temporada de competición intentamos mantener el nivel y conseguir los picos de forma justo los días de la competición, que al final vienen a ser 3 o 4 días en todo el año. Estamos haciendo carreras muy largas, tenemos que hacer pocas carreras, descansar mucho entre una y otra e ir a todas al 100%. Al final es eso, descansar 1 mes y medio aproximadamente entre una carrera y otra e intentar llegar a tope. Antes corría muchas más carreras, en 2012 por ejemplo corrí casi 30 carreras y que es verdad que las más largas eran maratones y que los objetivos eran distintos. De aquellas estaba metido en el circuito de Copa España, Copa del Mundo, algún circuito más por ahí y lo importante era puntuar, ¿no? A veces me daba igual quedar primero que tercero, lo importante era puntuar y ganar la general. A raíz de empezar a hacer ultras, carreras muy largas y también subir el nivel en todas las carreras, en todas hay que llegar al 100% o 110% para poder disputarlas, hemos decidido eso, quitar muchísimas carreras, 3 o 4 nada más en todo el periodo de competición e intentar llegar al máximo. No destaco ni en las subidas ni en las bajadas, creo que son igual de importantes, subir bien, bajar bien, incluso defenderse en lo poco llano que hay en las carreras. Voy siempre muy pendiente de no entregarme al máximo en las subidas, pensando en que tengo que bajar fuerte, en las bajadas lo mismo y creo que para disputar las carreras hay que ser bastante homogéneo y defenderse en todos los terrenos. A la hora de planificar los entrenamientos siempre estamos pensando un poquito eso, en disfrutar de la montaña, en que los entrenamientos no sean un sacrificio, no sean una carga. También desde que estoy entrenando carreras tan largas, desde que estoy entrenando ultras, disfruto mucho más en los entrenamientos, son entrenamientos más largos, pero muy poco intensos, ¿no? Los ritmos son lentos y te permiten levantar un poco más la cabeza, mirar al horizonte y disfrutar de la montaña. Intentamos variar mucho no siempre se puede, pero intentamos variar mucho de circuitos, cambiar de montañas y subir cada día, poder ser a un sitio. En asfalto realmente entreno muy poco, no suelo tener entrenamientos de asfalto planificados y es cuando lo necesito, cuando me noto lento de piernas, cuando veo que doy zancadas muy cortas en los entrenamientos ya, es cuando se lo pido yo al entrenador que me ponga un poquito de chicha y que me ponga un poquito de series en asfalto, pero no entrenamos yo creo que ni una vez al mes en asfalto. Pues yo a la gente que se está preparando un trail por primera vez le daría unos consejos, sobre todo que se junten con gente que ya tiene más experiencia, que les pueden asesorar. Les recomiendo que se informen antes de salir al monte, que piensen que salir al monte no es salir a entrenar en asfalto, que cualquier problema en el monte, por tonto que sea, puede ser un problema muy serio y luego pues, bueno, que para empezar se planteen retos que vayan un poco en acorde con el entrenamiento que llevan, con el tiempo que tienen para entrenar, para evitar frustraciones y malos ratos.